Abran por favor su R. Voy a empezar cargando los datos. Voy a cargar los datos que hemos estado trabajando, que era, si se acuerdan, los datos de un experimento de medidas sobre la actividad bacterial en suelos. Y ese era un archivo. Lo voy a importar. Ahí está. Le voy a poner un nombre más simple. Les digo que ponerle A, no nada más que al rato tengo puras A's por todos lados. Pero a mí me gustan los nombres muy cortos para cuando haga referencia al nombre, pues me sea muy fácil escribirlo. Pero si ustedes quieren ponerle un nombre que por alguna les ayude a saber lo que están haciendo, pues mejor. Entonces, en mi caso lo voy a aceptar así. Medidas repetidas. Ok, lo voy a marcar y abrir. Y estaba en la hoja 1 y ok. A ver, podemos visualizar nuestro conjunto de datos. Sí. Lo voy a corregir. Editar conjunto de datos. Y este valor de aquí lo voy a cambiar por el 1. Recuerden, ¿no? En este editor, que es muy malo, mejor lo posible y no utilizo el Enter. En lugar del Enter, la flechita. Y con la flechita ya queda automáticamente corregido. Nada más le digo que acepto y ya está corregido. Tal como lo podemos constatar en visualizar los datos. Que ya está corregido. Hasta ahorita con todas las dificultades, ¿vamos bien? Hey. ¿Se está quedando atrás? ¿Van libremente? Sí, todo. Todo bien. Excelente. Entonces continúo. Ya están mis datos. Estábamos en la parte de estadísticas descriptivas. Quiero describir mi conjunto de datos. Ya sé que son un conjunto de datos correspondiente a un experimento. Aquí está. Nada más les recuerdo cómo está el experimento. Tienen dos factores, densidad y humedad. Y se midió 3 días distintos, por eso decíamos que eran medidas repetidas. Este valor de aquí correspondía al dióxido de carbono, que era la medida respuesta. Nos daba un reflejo de la actividad microbiana. Si hay mayor actividad, va a haber un incremento del dióxido de carbono. Entonces, una forma de detectar qué tanto aumentó la actividad microbiana, pues es midiendo el incremento en dióxido de carbono. Ahora, parte de lo que comentábamos es que había que distinguir muy claramente cuando hablamos de un factor. Cuando hablamos de un factor, hablamos de una variable que es categórica, que tiene niveles. La densidad, por ejemplo, tiene 3 niveles, 1.1, 1.4, 1.6. Y a mí me interesa reconocerlo como factor, que no me lo distinga como si fuera con caracteres, vale la pena tenerlo como factor. Más tarde algo más sobre eso cuando leamos un archivo de datos donde una de las variables sean caracteres. En este caso todas son numéricas. Pueden ver claramente que todas son numéricas. Aunque para algunas cosas que vamos a utilizar, debemos marcar a estos como factor, no como su valor numérico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir estos a factor. Datos, modificar.
el conjunto de datos activo y convertir variable numérica en factor. Si ya fueran factores, aquí no me aparecerían. Pero vean cómo sí me aparecen. Que todavía no son factores. Y los quiero convertir en factores. Ok, entonces los voy a marcar la densidad. La humedad. Recuerden, si le pongo el puntito, lo que le estoy diciendo es, utiliza como nombres de los niveles los valores numéricos. Van a ser números, pero que sus nombres sean los números. Sus etiquetas que sean los números. ¿Ok? Puedo generar una nueva variable y ponerle nombre aquí, o dejar así y va a ser la misma variable. Ok, lo voy a dejar así. Si acepto, pregunta por la primera variable, la densidad. ¿Ya existe? ¿Quieres sobreescribirla? Sí. ¿La de humedad? Sí. Que acepté que ahora la misma variable va a tener los mismos valores, pero va a ser un factor. De hecho, si recuerdan, o no sé si lo comenté, pero si no lo había comentado, lo comento en este momento. Esta es la forma en que se convierte en factor. ¿Ok? Esta es una forma típica también de escribir. Fíjense. El conjunto de datos A, utilizando el archivo de datos A, que haga lo que está entre llavecitas. La otra vez alguien me preguntaba que esas llavecitas, ¿qué significaban? Pues las llavecitas significan que va a realizar todas las actividades correspondientes a las que estén entre las llavecitas. ¿Okay? Cuando tengo más de una línea, pues puedo marcarle que le ejecute todo el conjunto de líneas entre las dos llavecitas. ¿Ok? Entonces, en el archivo A, utilizando el archivo A y escribiéndolo en el archivo A, va a ser todo esto. ¿Ok? Que si no le pusiera ese within A, pues no me iba a reconocer las variables, porque las variables, acuérdense que tendría que poner A, signo de pesos. ¿Ok? Pero como le estoy diciendo de aquí desde utilizando A, coma, haz todo esto. Bueno, nada más para que vayan acostumbrándose a la programación. Les decía, el objetivo no es que dejen de programar. El objetivo es que vayan poco a poquito acostumbrándose a la programación y que cuando no necesiten programar, pues que lo programen Commander. Hasta donde sea posible, me evita errores de sintaxis y me evita el estar memorizando todas las funciones. Bueno, ya tengo en A como factores. Si veo los datos, estos ya son factores. El 1.1 ya no es un número, es una etiqueta, es un nombre. Muy bien. Entonces, ¿qué queríamos hacer? Pues voy a repetir un poco con lo que terminamos la clase pasada. Lleva gran tiempo y nos sirve para recordar cómo era esto. La primera instrucción que me sirve para describir los datos es estadísticos, resumen, conjunto de datos activos. Con esta instrucción lo que me va a hacer es un resumen básico de todas las variables,
además me permite ver claramente cuáles son factores y cuáles no. ¿Ok? Aquí claramente tengo que es numérica. Aquí está el mínimo, el máximo, la mediana, la media, el primer cuartil y el tercer cuartil. Estadísticas básicas que me permiten darme cuenta. Aquí a veces me sirve incluso para detectar si hay algún valor atípico o si en mi conjunto de datos, por ejemplo, como les decía, por ejemplo, si fuera SPSS, que el valor de ausente lo determinan con un 9999. Aquí saltaría a la vista una variable que está entre 1 y 18 y de repente el máximo me sale 999. Claramente tengo observación. Y tendría que acomodar primero mi archivo utilizando funciones tales como las que usamos la clase pasada. Densidad y humedad, factores. Como los valores ya no son numéricos, no puedes sacar sumas, ni medias, ni varianzas, ni cuartiles, bueno, los cuartiles sí podría. Pero bueno, aquí lo único que me da de las factores son los niveles. Fíjense, aquí tengo 3 niveles y que tengo 6 observaciones en cada nivel. Eso es lo que me dice. ¿Ah? ¿Y cuáles son los niveles? 1.1, 1.4, 1.6. Para humedad, 0.2, 0.24. Aquí mismo podría empezar a detectar también algunas, como por ejemplo, si de repente por algún accidente a la hora de estar ejecutando el archivo, me hubiera salido 2 espacios, ya no lo reconoce como la misma cosa y me puedes poner una categoría más o cosas por el... O sea, verificar un poco cómo son las variables y también detectar algunas anomalías. Un dato mal capturado, cosas por el estilo, pudieran empezar a saltar. Entonces, aunque sea me recuerda mucho a cuando cuando me enseñaron programación, me enseñaron de flujos muy interesantes y muy bonitos. Y decían, primero haga usted su diagrama de flujo y después ya hace el programa. Normalmente procedíamos al revés. Hacía mi programa, hacía patadas y trancazos y empujones, y luego mi diagrama de flujo de acuerdo a cómo me quedó. Ese comportamiento para programas está perfecto. Pero en programas muy complicados ya no está tan perfecto. Ahí es igual. Muchas veces lo consideramos innecesario y el que revisemos esto, un vistazo mínimo a las variables, parecería pérdida de tiempo. Pues no es pérdida de tiempo. Con una sola vez que hayan detectado un error y que les haya ahorrado, o el tener que regresarse a volver a reanalizar los datos, valió la pena. Pero bueno, cada quien tiene sus... Nada más les muestro cómo puedo obtener para todas las variables una descripción mínima que me permite darme cuenta cómo son. Y me permite también detectar muy fácilmente si tengo algún error de captura, cuando son muy grandes. Bueno, después vimos cómo puedo utilizar aquí en resúmenes numéricos. Aquí ya podía obtener medias. Estándar, lo voy a poner. Aquí está. Me aparecería este menú. ¿Ok? Donde yo podía seleccionar sobre qué variables quería yo obtener los estadísticos básicos. En este caso,
el día corresponde a la variable respuesta. Día 1 sería la observación en un día. Día 2, el dióxido de carbono en el día. Y día 3 al siguiente día. Y los estadísticos que yo reconozca como, porque además muchas de las funciones van a tener esta estructura. Un par de pestañas o 3 pestañas que me permitan modificar las características de lo que estoy haciendo. En este caso, este de estadísticos me permite seleccionar los estadísticos que yo quiero que todos nada más por ponerlos, aunque habíamos dicho la media, el error estándar de la media, es decir, S entre raíz de el coeficiente de variación, coeficiente de asimetría, el apuntamiento o kurtosis, la desviación típica, que sería la desviación estándar. Desviación típica se le conoce más en España, sino española. Además tengo el rango intercuartílico. Para los que no sepan qué es el rango intercuartílico, es la distancia que hay entre el cuartil punto y el cuantil punto 75. ¿Ok? Voy a el lápiz, pero bueno, ni modo. En cuanto hagamos algunas gráficas, voy a hablar un poco más de este rango intercuartílico y de los cuartos. Y bueno, si le pongo aceptar, antes de aceptar, aquí en datos, veía que también lo puedo aquí poner por grupos. Les decía que para eso, si yo no hubiera mostrado como factores, no podría sacar las estadísticas por cada uno de los niveles de esos factores. Al menos no con esta función. Les decía que la deficiencia de esta función es que lo hace solo con una de las variables. Seleccionar para humedad o puedo seleccionar para la densidad. En este caso lo voy a poner para la densidad y acepto. Noten que aquí en la parte de abajo ya dice resumir según densidad. Acepto. Listo. ¿Qué me hizo? Aquí está. Aquí están variables, la media, para el día 1, la media de la densidad 1.1 sería 3.75. Para la 1.4, 0.98. Para la 1.6 sería 2.2. Y así de igual manera todas las columnas. ¿Okay? La desviación estándar, el error estándar de la media, el rango intercuartílico entre variación, el sesgo y la kurtosis. ¿El rango intercuartílico? Sí, es la distancia. Mira, sí. Aquí para 1.1, el primer cuartil vendría siendo 3.75, ¿cierto? Sería el valor tal que abajo de 3.075 se tiene el 25% de los datos y por encima el 75%. Ese es el primer cuartil. Este de acá es el tercer cuartil. Es al revés. Menores a 4.075. Está el 75% de los datos.
O sea, si empiezan a pensar un poco en las cantidades y las propuestas que hay, pues ya se empiezan a dar una idea de cómo es la población esa, o el conjunto de datos ese. Ahora, el rango intercuartílico es la diferencia entre este tercer cuartil menos el primer cuartil. En este caso sería 4.075 menos 3.075 sería 1. En una distancia de entre 3.075 y 4.075 está el 50% de los datos. Y la distancia entre el máximo y el mínimo de ese 50% de los datos es 1. ¿Ok? Tarda uno en acostumbrarse a pensarlo rápidamente, pero me está dando una idea. Cuando voy a volver a mencionarles los cuartiles y este rango intercuartílico para que vaya quedando más claro. Estadísticos que me ayudan a darme una idea en mi mente cómo son los datos, cómo es la población. ¿Ok? Pues si lo hablo en algo que le signifique más, podría pensar en ingresos, en salario. Supongan que estamos hablando de miles de pesos. Lo digo simplemente para que pues, más o menos agarre congruencia. ¿Ok? Fíjense, ¿qué sería? Este sería que este 1.1 es el municipio 1, el municipio 2 y el municipio 3. Entonces vamos a comparar los salarios en las tres localidades. Entonces aquí claramente con la media, pues esa prácticamente todos lo entendemos y ese es muy fácil de y de utilizar, ¿no? Y claramente la localidad 1 gana bastante más en promedio. De hecho, que pueden ser los promedios. Nunca se me olvida el famoso chiste de si me disparan dos balazos, un metro a la derecha y otra un metro a la izquierda, en promedio ya estoy muerto. ¿No? Pero en realidad ninguno me pegó. Bueno, pues algo así. La desviación estándar, pues me dice qué tan separados están de la... Si la varianza fuera 0, pues todos andan alrededor de, digo, más bien todos ganan lo mismo. La media sería lo que ganan todos. Ahora, si tengo una desviación estándar de 0.9, quiere decir, lo puede interpretar más como que el promedio de lo que se desvía, lo que gana un individuo con respecto a la media, aprox. Pues estaría pensando en que en promedio o ganan 2.7 o 4.7. ¿Ok? Bueno, la información con relación a la media. Como la media es muestral, es el indicador que tenemos de la media poblacional, pues el conocer cómo es la desviación de la media con respecto a la media poblacional, a la media, el rango intercuartílico. Bueno, quiere decir que la mitad de los individuos de esa localidad, su diferencia es aproximadamente de 1. Coeficiente de variación, nada. ¿Qué tanta varianza, qué tan grande es esta varianza con relación a la media? La varianza es un 24% de la media. Me dice qué tan simétrico está. Mientras más se acerque cerca a 0, mayor
mayor simetría voy a tener en los datos, alrededor de la media. La kurtosis es en la normal es 3, y si me voy hacia un extremo se vuelve más plana, y si me voy hacia el otro extremo se vuelve más plana. Este es el mínimo. El que menos gana en la población 1 es en la población 3 el que menos gana es 0.5. Tienes la población 3, además de que gana más, son los que tienen mayor varianza. Quiere decir que además de que son los que ganan menos, está igual el ingreso. ¿Ok? El máximo sería este, el 100. El que más gana en la población 1 es en la población 1 3.8. Aquí se ve un poco lo que les comentaba, además de que tiene mayor media la 1, además tiene menos varianza. Sin duda me gustaría ser de la población 1. El tercer cuartil lo que me dice es, en este caso, de esta localidad, el 75% de los individuos está por debajo de 4.070. O sea que ganen más que 4.75 es el 25%. ¿Ok? Con eso ya me puedo dar un poco de idea. Claro que si esto además le incluye unas gráficas, como las vamos a hacer, pues todavía más entiendo cómo está la población, que a final de cuentas va a ser el objetivo de mi estadística, tratar de ver las poblaciones y ver las relaciones que hay entre ellas. Y por eso todas estas medidas descriptivas pues me ayudan a verificar esto. Acá, como le dije que me lo hiciera para cada variable, acá me lo hizo para la variable del día 2 y aquí 10. ¿Ok? Vamos a continuar. Voy a limpiar las ventanas. ¿Preguntas, comentarios antes de que continúe? No hay preguntas. Continúo. No, doctor. Excelente. Excelente. Continuamos. Les decía, aquí me da las medias por grupo. ¿Ok? Recuerden, si me salieron en uno, día 2 y día 3, es porque eran 3 variables. Pero los grupos solo era uno, la densidad. Bueno, acá en datos me permitía obtener las mismas estadísticas básicas también, pero además volverlas un conjunto de datos. Aquí donde decía agregar variables del conjunto de datos. Y con la ventaja que no estoy restringido a un solo factor, sino que lo podía hacer con 2 factores. A ver, vamos a hacerlo. ¿Listo? Lo voy a poner aquí en mis variables. Día 1, día 2. Vamos a poner solo el día 1. Acá los factores de los cuales quisiera que me hiciera la agregación. Cuando digo agregación es convertirme en un conjunto de datos, las estadísticas de acuerdo a los niveles de los factores que yo seleccioné. Este de acá es el nombre del conjunto de datos. Le voy a poner A medias, pero minúscula.
A bajo medias. Si tienen un nombre más adecuado, pues adelante. Es el nombre que yo quisiera en el conjunto de datos. Y de este lado, los que puedo utilizar. Los que están por default que puedo señalar sería la media y la suma. Y si quiero otro, tendría que especificarlo. Las ayudas para ver qué otros estadísticos podría usar. Voy a poner la media y aceptar. Nótese acá en la parte superior donde dice conjunto de datos, tengo a medias. Si le pongo visualizar a las medias, por densidad y por humedad, tengo todas las medias del día 1. Si hubiera, pues nada más me hubiera aumentado otras 2 columnas, día 2, día 3. ¿Ok? Ahora, si yo quiero de alguna manera tener además de que como conjunto de datos, tener el cuadro, bueno, le puedo poner print, paréntesis, guión bajo, medias. ¿Qué hace el print? Pues imprimirme el objeto que tengo como argumento, en este caso a medias, pero ahí me va a marcar un error. ¿Sí se dan cuenta por qué? ¿Me voy a dar cuenta yo? El guión bajo. El guión bajo. El guión bajo. Guión bajo, que si no lo pongo, pues lo que me va a decir, ya detecté el problema, en mi laptop, algo se me chorreó ahí, el botón está muy difícil de oprimir. Bueno, ahí la tengo. Aquí pueden ver ya cómo quedó. Si hubiera querido cambiarle los títulos, pues aquí en el datos, aquí le podría haber puesto, no sé, medias. Recuerden, no le enter, sino con la flechita. Y acepto. Ahí. A descartar cambios. Sí. Ejecuté que no lo voy a borrar. Este es el que quería ejecutar, print a medias. Listo. Y ya me queda, pues, más o menos presentable. Ahora, si de todas maneras yo dijera, bueno, no, es que yo quisiera mejor una rápida y no andar haciendo archivo, un arco de medias. Ok, también lo puedo hacer desde acá. Estadísticos. Resumen. Perdón, como estoy en el A medias, entonces no opera. Me voy a regresar al A. Ahora sí, voy a hacer lo mismo, pero ahora sin necesidad de generar un nuevo archivo. Resúmenes, tabla de estadísticas. Tabla de estadísticas. Listo. Acá puede ser ya más que uno, a diferencia de la que vi hace rato. Y acá están las estadísticas que puedo utilizar, mediana, realmente cuartílico, o buscar alguna otra. En este caso, pues estábamos haciendo de las medias. Y era para el día 1. No puedo poner con más, puedo poner las 3.
¿verdad? Acepto. Bueno. ¿Dónde estoy? A ver, voy a borrar porque ya me hice bolas con el resultado y lo voy a volver a hacer. Tabla de estadísticas. Lo voy a hacer por uno porque creo que es lo que me hizo demasiadas tablas y no me voy a dar cuál era cuál. La media y acepto. Listo. Aquí sería la media, una humedad 0.1 y una densidad 1.1. ¿Ok? Si le pido más como lo hice hace un momento, pues me va a generar más tablas, una para cada día. ¿Ok? Pero bueno, sería otra forma de obtener algunos estadísticos. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa es tremendamente interesante? Por ejemplo, en el análisis descriptivo de este experimento. Pues pensar si realmente hay asociación en el día 1, el día 2 y el día 3. Uno esperaría que sí, que no hay independencia. La observación del día 1 con la del día 2. Si la del día 1 es alta, muy probablemente también la del día 2 sea alta, ¿no? Porque es la misma mental, con el mismo tratamiento, solo que en dos distintos tiempos. Si yo quisiera estudiar cómo es la respuesta en el día al día 2 respecto al día 3, yo me imagino que les decía que deberían de estar asociadas. Si no estuvieran asociadas, si no hubiera relación entre ellas, pues no habría necesidad de pensar en un experimento en medidas repetidas, sino simplemente como otro factor más. Pero entonces estaría interesante ver qué tan grandes son las correlaciones entre los días. Bueno, para estudiar las correlaciones, aquí en estadísticos, voy a tener este que se llama matriz de correlaciones. ¿Okay? Me va a analizar por pares la correlación entre las variables que yo seleccione. En este caso, pues las variables el día 2, el día 3. Y tengo tres diferentes tipos de correlación. La correlación de Pearson, que es la R que todos conocemos o que deberíamos de conocer, que la podríamos considerar algo así como correlación monótona, aunque la engloban entre la correlación en forma no paramétrica. Pero en realidad lo que es una correlación monótona. Es decir, si yo tengo una curva siempre ascendente y siempre que uno siempre aumenta Y, no importa que no aumente en forma de línea recta, pero que siempre que aumente X aumente Y, la correlación sería 1, aun cuando los datos ya no estuvieran en una línea recta. El coeficiente de Pearson, si se acuerdan, se refería a recta, a la asociación lineal. Y la parcial es controlando por las otras variables. Bueno. Valores de P. ¿Qué significaría valores de P? A la prueba de hipótesis de la correlación de ellos. No la voy a poner, la voy a quitar, nada más les menciono que ahí está, si lo podría hacer. Y acepto. Y aquí tengo la matriz de correlaciones. Evidentemente, en la diagonal de mi matriz,
pues tendré puros unos. La relación entre el día 3 y el día 3, pues va a ser 1. Cada variable consigo misma va a ser estrictamente 1. Pero aquí puedo ver que, por ejemplo, el día 2 con el día 3 tiene una correlación altísima. Comparado con la correlación entre el día 1 y el día 2, que no es tan grande. Bueno, tampoco es bueno. De todas maneras, aquí puedo empezar a ver las diferencias. ¿Ok? Claramente están muy lejos de ser independientes, tal como era casi seguro esto. ¿Ok? Pero también puedo ver que son muy diferentes las correlaciones entre las tres. 0.59 no están quizás tan lejos. Pero la del día 2 con el día 3 sí se separa un poco más. Puse la correlación de Sperman y no me di cuenta. Aquí estaríamos hablando de correlación monótona. A ver. No me di cuenta que la había regado y le dejé el puntito en el coeficiente de Sperman. Muy fácil. Ahorita. Instrucción de la correlación. Aquí decía method igual Sperman. Hace un momento. La que acabo de hacer no le pone aquí correlación de Pearson porque es la que trae. Si están por default, los puedo omitir y lo que me construye es la correlación lineal. No están tan. Miren, aquí es .96 en lugar de .94 y aquí .62 en lugar de .59. Ahí está. ¿Ok? No es la misma que tienen bastante asociación lineal. Vale. Eso sería en cuanto a la matriz de correlaciones. En ese de resúmenes, que es donde están todas las opciones de estadísticas descriptivas que acostumbramos a hacer, pero no voy a hacer estas otras, prueba de normalidad, prueba de correlación. Esta, aquí donde les puse, y esta la vamos a utilizar después, y no quiero ya perder más tiempo en esta. Entonces, algunos también me ayuden a describir. ¿Ok? Fíjense, tenemos una colección bastante buena con un histograma que viene siendo una de las gráficas más comunes de lo que tenemos. Quizás solamente sea más común la de dispersión. Pero bueno, ¿qué es un histograma? Pues simplemente me da gráfica, frecuencias de cada uno de los diferentes niveles, de los diferentes valores. Pero bueno, ahorita complemento esta ya con la gráfica. Voy a ponerle histograma. ¿Ok? Voy al día 1. Solamente voy a hacer una descripción del día 1. ¿Ok? Nótese en una cosa. Aquí me permite seleccionar cuáles variables voy a hacer. Y acá abajo me permite varias histogramas dependiendo de los grupos. ¿Qué grupos tengo ahorita? Los factores. Cada una de las densidades o por cada una de las ¿cuál era la otra? Humedades. Voy a hacerla ahorita sin distinguir por grupo y ahorita hacemos la otra para que vean las diferencias. Y aquí en opciones, fíjense, yo le puedo fijar el número de clases que va a tener mi histograma. Puedo, con automáticamente calcula cuál es
el número óptimo de acuerdo a alguna regla. En el caso no recuerdo cuál trae por... Pero yo podría modificarlo. Y en el eje de frecuencias, puedo poner las frecuencias absolutas, que sería donde está, o lo puedo poner en porcentajes, o lo puedo poner en proporciones. ¿Ok? Lo voy a dejar como frecuencias. Bueno, vamos a ponerlo como densidades, o porcentajes, se ve más. Y aquí en las etiquetas, yo le pongo los nombres a los ejes. En el X puedo poner, estamos hablando que íbamos a hacer día 1. Entonces yo puedo poner aquí día 1. Y en el eje Y, bueno, no es para acá, le voy a poner día 1. Aparte, le voy a poner que diga de qué carbono, CO2. Y en el eje Y, van los porcentajes, le puedo poner porcentaje. Y al título de la gráfica le puedo poner listo. ¿Ok? Bueno, si le pongo, si se fijaron, decía algo así como, no recuerdo, pero decía algo así como automático. Significa que les va a poner el que se imagina. Tampoco pasa nada si no los modifico. Listo. Nótese, el título de la gráfica es histograma. En el eje de las Y es porcentaje y está en porcentajes. ¿Ya? Son seis intervalos, seis clases. ¿Ya? La primera clase está entre 0 y 1, el 1 y segunda clase, 12, 3 y etcétera. ¿Ok? Y por el otro lado tengo las proporciones, los porcentajes en cada una de las categorías. Este me daría una idea muy clara de cómo es como distribución. Puedo notar que se parece un poquito a una normal, un poquito picuda. ¿Ok? Eso que más o menos eran simétricas. Pues sí, más o menos son simétricas. ¿No? Pero ahí me da una idea clara de cómo es la población. Es que la población la muestra. Recuerden que estamos trabajando con valores muestrales. ¿Ok? Se parece a una normal, podría ser una normal. Y yo puedo, en cualquier momento, utilizar esto para mis resultados. Les voy a mostrar cómo nada más. Miren, aquí está el método que utiliza para calcular el número de clases. Es el método de Sturge. Ok. Vale. Pero podría modificar. Fíjense, aquí está lo que le puse de nombre arriba. Aquí le podría cambiar esto y le estoy cambiando, bueno, el eje de Y. El eje de Y casi en todas las gráficas es Y-lab y en casi todas las gráficas es X-lab. El X. Y el main es el que va en la parte de arriba. ¿Ok? Pero, por ejemplo, nada más para que se den una idea de cómo funciona, si yo aquí en lugar de ponerle oscuro, que claramente se ve gris oscuro, los puedo poner rojos, red, podría ser dark red, blue, yellow, vamos a poner red en vez de gray, que sea un rojo oscuro. ¿Okay? Si yo lo marco y lo ejecuto, a ver, ¿dónde quedó la gráfica? Aquí está mi gráfica. ¿Ok? Tal vez es demasiado oscuro, tal vez le podríamos poner mejor el red normal. Vuelvo a correr y ejecuto. Sí, está mejor el red normal.
O el blue es bonito. Pero bueno, ¿a qué es a lo que voy? A que al final de cuentas yo puedo esta parte. Recuerden, este width y el archivo con el que estoy trabajando me ahorran el que estarle diciendo que cada variable pertenece al archivo A. Dice, con el archivo A, coma, la función es esta. ¿Ok? Ist y los argumentos, cómo quiero que haga ese histograma. ¿Ok? Si yo le doy eso que está marcado ahí, ¿cuál va a ser el comentario de muy simple? Va a decir que no encuentra las variables. A ver. El objeto día 1 no encontrado. Fíjense, nomás para que vayan viendo cómo y se vayan acostumbrando a cómo trabaja. Si yo ya le digo cuál es, porque no lo encontró, digo, pues es el que está en el archivo A. No encontró el día 1. Están bien alcanzando a ver lo que yo veo. Es acá, está acá abajo en rojo. El objeto día 1 no encontrado. Bueno, si yo le pongo el A ahí, ¿cuál va a ser la respuesta? No le voy a poner with A, porque si le digo que with A, tiene ya todas las variables. Si lo vuelvo a correr, lo que me va a decir es que no va a encontrar. No, pues ya. Ahí sí lo va a hacer porque no hay ninguna otra variable. Pero si hubiera otra variable, me iba a decir que no encuentra la otra variable. Voy a correr así. Listo. Ahora sí lo corrió. Miren, voy a borrar el error para que vean que al correrlo ya no marca error. Como es la misma gráfica, pues no se nota. Pero nótese que en los mensajes de error. ¿Ok? Entonces, este with A me está diciendo con el archivo A, todo hasta donde termina el paréntesis. Pues ahí son dos funciones, la with, el is está anidado en el with. Bueno, como les decía, tampoco me interesa que programen demasiado, pero sí que vayan a cómo es que trabaja R. Y por eso era muy esencial que ustedes fueran entendiendo qué tipos de objetos, qué tipos de etcétera. ¿Ok? Ahora fíjense, si yo esa gráfica, a ver, histograma, le pusiera por grupos, que me haga nada más la densidad, porque si pongo bueno, de hecho, elegir una. ¿Qué me va a hacer? 3 histogramas, uno para cada densidad. Si no fuera factor densidad, aquí ni aparecería. O sea, para poder hacer parte de lo que estoy haciendo ahorita, de verdad, tenían que haber sido definidas como factores. No se les olvide eso. Con eso empecé la clase y aquí les recalco la importancia. Primero lo pongo como factor. Fíjense, aquí no aparece unidad, que también no es numérica. El 1, 2, 3 más que etiquetas para identificar a las unidades. Pero bueno, vamos a poner ese de densidad para que veamos qué pasa. Primero acá me digo densidad. No le voy a mover a las opciones, que me ponga lo mismo. Lo mismo. Es más que ahora densidades. Es decir, proporciones. ¿Ah? Acepto. Miren, aquí están las 3. Aquí están las 3. Para la densidad 1.1. Para la densidad 1.4 y aquí está. Densidad 1.6 y acá está abajo la de 3. Como son menos datos, los sistemas quedan más feos. Y pues también existen formas más agradables de hacerlo. Dentro de
Voy a regresar un poquito a esto, pero por lo pronto sigamos viendo qué otras gráficas tengo. Algunas muy buenas. Por ejemplo, estimar densidad. ¿Qué es lo que hace estimar densidad? Lo mismo que el histograma, pero haciendo una estimación no paramétrica de la forma que tendría la población. De hecho, el histograma no paramétrico de la población. Bueno, no le voy a poner por grupo para que sea un poquito más de observaciones. Bueno, no, pongamos las por grupos. Por grupos lo voy a poner en densidad. Sí vale la pena que veamos. Voy a aceptar. En opciones, pues puedo cambiar los métodos. Aquí me pone 3 distintos métodos. ¿Ok? De hacer estimación no paramétrica de la densidad. La densidad viene siendo la modelación de la población. Se me daría una idea de cómo es la población. Vaya, con eso. Y acá puedo ponerle los nombres a los... Ya no voy a poner nombres. Aquí todos donde diga etiqueta Y, etiqueta X, todas las gráficas en general van a tener opción para que yo le... No se los voy a poner para no perder tiempo, pero en general los voy a estar pudiendo modificar. Y si no aparecen aquí, pues lo puedo modificar siempre programando. Les decía, YLab, la etiqueta de Y, XLab, la etiqueta de main, la etiqueta principal. Entonces voy a aceptar. Listo. Vamos por ahí donde quedó nuestra gráfica. Listo. ¿Ok? Ahí puedo comparar la estimación mismo que hice con los histogramas, pero en forma suavizada. Estoy viendo que la población 3 no la suavizó mucho. Pudiera intentar un poco más para que no se vea como con 3 picos. O pensar en que en realidad sí se comporta de esa manera, ¿no? Y que puede ser trimodal. ¿No? Pero bueno, son parte de las cosas que podría modificar. Como no le modifiqué por default, pues me pone density en la parte de Y, y día 1, que es el nombre de la variable, en la parte de X. Y Doctor, acá tengo una puedo ver las pregunta. etiquetas de a qué corresponde. Adelante. Fíjese que en algunas ocasiones que yo he enviado artículos, aunque salen los gráficos o las gráficas de barras o los histogramas o de puntos con el tipo de letra que trae R ya por default, me han pedido que lo ponga con el tipo de letra que manejan las normas editoriales de la revista. ¿Hay alguna manera de editar el tipo de letra? Sí. Sí. Se puede modificar todo. Pero la idea, las gráficas son de las características que tiene R, de que son de altísima calidad. O sea, puedes llegar a modificar. Efectivamente requiere más programación. Pero bueno, más adelante voy a dar una opción para hacer algo de edición como esa que quieres. ¿Ok? Pero hasta otra instrucción. Ahorita son las por default. Lo voy a utilizar incluso para ver cómo podemos incrementar un poco la potencialidad del R-Commander. Pero bueno, aquí por lo pronto, en esta que tenemos aquí, no me dio las opciones de modificar las letras. Pero sí lo puedo hacer. O sea, si yo me voy acá, por acá, en las ayudas, puedo lograrlo. Pero bueno, de todas maneras, no quisiera meter demasiada programación. Entonces, como posibilidad te la dejo de que si lo tienes y te metes, lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. El tipo de letra, el tamaño de letra, el de la letra, etcétera. ¿Ok? Pero bueno, sí, en algunas no es tan claro y tan fácil.
Gracias, doctor. De todas maneras, vamos a ver un poco más tarde cómo puedo aprovechar algunas de las potencialidades de RCommander, que son y hay un plugin que me permite modificar, según recuerdo, esa parte sin que sea. Bueno, regreso. Esa fue mi gráfica de densidad. Es lo que el histograma, pero en forma suavizada en una estimación no paramétrica. Esta de aquí, gráfica de tallos y hojas, también es muy interesante. Esta es muy buena cuando tengo pocos datos. Si son muchos datos, esta gráfica no es muy recomendable. Esta gráfica hace lo mismo que el histograma, o sea, da la idea de cómo es la población, lo mismo que la densidad, pero con números. Información. Acá, por ejemplo, en el histograma, pues yo veía cuántos había entre 1 y 2, pero no cuántos 1.3 ni cuántos 1.5, es decir, perdía información. Aquí se trata de... Miren, aquí lo acabo de oprimir, le ponemos el mismo día 1, las opciones que maneja es la forma de definir lo que son los tallos y las hojas. Si quieren estudiar un poco más sobre esta gráfica, les recomiendo el libro de Tukey, Análisis Exploratorio. Ahí maneja extensamente todas estas características de aquí. Pero bueno, les voy a mostrar cómo, así en el automático, sin que yo tenga que modificar ninguna de las opciones, y acepto. Listo. Desde acá es lo que se conoce como tallo, y esta de acá como hojas. ¿Ok? Entonces, fíjense, de 2.1, de 2.5 al punto, hasta el punto a 2.9, las va a poner en esta columna. Las de 3 a 3.5 las va a poner en esta. 2.5 hasta el 4 las va a poner en esta. De 4 a 4.5 y así. Entonces, fíjense, cada una de estas las puedo considerar como si fuera un enlace en el histograma. O sea, si yo esta gráfica la volteara de tal manera que estos números quedaran horizontal, pues me daría un poco la forma del histograma. Hay entre este valor y este, casi todos están entre estos dos valores, entre el 2.5 y el 3.5. Y aquí me da un poco la imagen. Reducir o ampliar el número de clases aquí, dependiendo de las opciones que tenía, que les manejaba. Pero bueno, por ejemplo, yo les puedo decir que entre 2 y 2.5 había 4 observaciones. Dos que eran 2.6, una que era 2.7 y una que era 2.9. ¿Ven claro cómo no pierdo la información? Tengo 4 observaciones. Dos eran 2.6, una era 2.7 y la otra era 2.9. ¿Ok? En el histograma ya no puedo saber cuántas había de cada cosa, sino simplemente lo alto de la columna. La columna sería una de las columnas más altas. Bueno, interesante la gráfica de tallos y hojas. Muy recomendada por Tukey en su análisis exploratorio, libro que rompió paradigmas y hizo que la gente vote hacia la necesidad de, antes de empezar a analizar como loco todos los datos, darle una exploradita y ver cómo se comportan y ver si de normalidades o algunas cosas interesantes que los mismos datos tienen. O tan solamente para ver si los métodos que estamos usando son los correctos. Bueno, continúo con mis gráficas muy rápido. Esta gráfica, por ejemplo, es muy interesante. Fíjense, aquí tengo 4 observaciones. 2 eran 2.6, una era 2.7 y la otra era 2.9. ¿Ven claro cómo no pierdo la información? Si no, simplemente lo alto de la columna. Lo alto de la columna sería una de las columnas más altas, sino simplemente lo alto de la columna sería una de las columnas más altas. Bueno, continuó con mis gráficas muy rápido.
Cajas, también muy interesante. También muy, muy interesante. Fíjense. A ver, lo voy a... Este es un gráfico muy bueno que me ayuda a detectar varias cosas, entre ellas simetría, entre ellas ver más o menos en dónde se mueven los datos. Aquí vemos en forma el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil, el rango intercuartílico y cómo lo puedo interpretar. Más cuando lo hago por grupos. Si le pongo día 1, voy a hacer una caja con 1. También es muy utilizada para detectar outliers. Voy a poner las opciones. Este es para los outliers o datos atípicos. ¿Ok? Automáticamente me seleccione los que detecta, o que yo pueda identificar la observación que yo quiera, o que no me ponga nada. Voy a que me identifique los que son más obvios para la máquina. Y que ya no los voy a mencionar. Acepto. Miren, aquí está. Esta raya central que ven aquí, la que está en medio de la caja es lo que está en gris, y los alambres o bigotes son los que están, las extensiones que abajo. Fíjense, el rango intercuartílico es el ancho de esta caja. El segundo cuartil o mediana y el tercer cuartil. Fíjense, simetría. Si uno de estos rectángulos fuera más grande que el otro, pero así, aquí se ve un poco más grande, pero no tanto como para que me preocupe. Si aquí yo pudiera pensar que son más o menos simétricos. Y eso lo voy a ver, les digo, aquí en la caja, que más o menos sean los dos rectángulos generados en la caja, mismo ancho, y que los bigotes más o menos sean del mismo tamaño. Entonces, fíjense, en la caja está el 50%. Entre el primero y tercer cuartil está el 50% de los datos. El 50% de los datos está entre 2.1 más o menos, un poquito menos de 4. De 4 hacia arriba está el 25% de los datos. Este bigote de acá. Y este bigote de acá, pues me dice que el 25% es menor a este valor, 2.2. Este bigote, ¿cómo lo construye? 1.5 veces el rango intercuartílico del ancho del rectángulo gris, 1.5 veces hacia arriba, y si no encuentra ningún valor por encima de ese valor, se regresa hasta encontrar el último. Significa que el máximo está aquí. Si hubiera otro puntito por aquí afuera, significaría que el máximo sería ese puntito. Ahora, lo mismo acá abajo. 1.5 veces el rango intercuartil hacia abajo. Si no encuentra ningún valor hacia abajo del 1.5, se regresa hasta encontrar el primer valor. Y ese sería el mínimo. Entonces, aquí está el máximo. Aquí está el 25% de los datos. Acá el 50% y acá el otro 25%. Entonces, me da una idea bastante clara. Cualquier punto que esté por fuera de los bigotes pudiera ser considerado un outlier. Un punto digno de estudiarse, porque está un poco más alejado del común, porque es atípico. Pudiera ser que detecte por qué, o pudiera ser que no. O pudiera ser que pues así ocurrió, por casualidad.
la población puede hacer que tenga un comportamiento diferente en una de las colas. Pero bueno, esa sería la utilidad de esta gráfica. Es muy utilizada, sobre todo cuando quiero comparar poblaciones. Como en este caso, experimentales. Entonces yo podría querer comparar, y el diagrama de cajas es una buena opción, comparar el día 1 por grupos, que me compare las 3 humedades, por ejemplo. Si lo acepto, o lo mismo que hice hace rato, pero por grupo. Aquí están las 3. Entonces ya me permite comparar rápidamente las 3 densidades. Por ejemplo, ahí puedo notar que la tercera, el punto 24, aparentemente tiene una varianza mucho más. Fíjense, el 50 de los datos se mueve en un rango muy, muy amplio. También veo que no hay observación. Es decir, podría estar pensando más o menos en normalidades. Se ve más o menos simétrica, excepto el otro que tiene uno de los bigotes un poquito más pequeño que el otro. A lo mejor no es para alarmarse, pero bueno, también al ser un experimento tengo muy pocas observaciones de cada una de las poblaciones. Eso también hace que se deformen un poco mis gráficas. Hay que tratarlas con cuidado cuando tenga un n muy pequeño, como en esta ocasión. Vale. Esa sería mi gráfica de cajas. Gráfica. Ahora fíjense, esta pues también es conocidísima y la vamos a usar. Ok, la voy a marcar, la voy a hacer. Es lo que se conoce como gráfica QQ. Normalidad. A ver, la voy a hacer para el día 1 y por grupo. No, por grupo no, porque son demasiados. Total, va a salir muy rara porque son 3 poblaciones mezcladas, ¿no? 6 poblaciones mezcladas. Lo vamos a poner en opciones. La puedo usar para verificar normalidad, que es el que está esto aquí el puntito, o para verificar si tiene una distribución T o una H cuadrada o una F o cualquier otra R especificadas. No me voy a detener mucho, la que normalmente usamos es la normal. Bueno, la que generalmente usamos es la normal, pero en algunas áreas como la supervivencia o la confiabilidad, pues se utilizan algunas otras. Pero la idea es la misma, tratar de identificar a una distribución, en este caso la distribución normal. En muchos de los métodos, pues lo vamos a ocupar. Miren, no salió tan fea, yo pensé que iba a salir más. ¿Ok? Si los puntos forman una línea recta más o menos, como es el caso, pudiera pensar en distribución normal. En este caso, yo no tendría ningún problema en decir que para esta variable tendría problemas de normalidad. Ojo, a pesar de que están mezcladas poblaciones. En general, si lo hago para un diseño experimental, no lo debe variable, lo debería de hacer en los residuos. Pero bueno, obviando un poco eso. Recuerden, ahorita estoy enfatizando en la gráfica. No estoy analizando estos datos. Estoy mostrándoles algunas de las gráficas y algunos de los análisis descriptivos que puedo y debería de hacer. Bueno, lo cierro. Acá tengo otra nueva gráfica excelente. Fíjense, esta también es muy bonita. Esta es muy útil cuando hice mi gráfica de comparación de cuantiles y resulta que no son normales. Bueno, esta gráfica
de simetría, trata de ver si yo transformo la variable con la transformación a Box-Cox, ¿qué posible valor de lambda en la transformación para lograr al menos la simetría? Aquí tengo las tres transformaciones que utiliza. La Box-Cox, que está diseñada para valores mayores que 0. Cuando existen ceros, deberíamos de utilizar Box-Cox. Lo que hace es un truco para recorrer el eje y no existan números. Bueno, le da por la posibilidad de que exista el 0. Y Yeoson, pues es una transformación diferente un poco, con el mismo objetivo, con alguna modificación leve y que sirve. Pero bueno, el lambda que utiliza aquí, si yo le pongo Box-Cox, me va a hacer una gráfica de cajas y alambres para cada uno de estos valores del. Y así yo podría decidir, recuerden que la de cajas y alambres me da simetría. Entonces, cuando menos, si quiero normalidad, mínimo tendría que ser simétrica. Entonces, bueno, la voy a aceptar. Me dice que debo de seleccionar una variable. Claro, si no, ¿quién la hace? Voy a poner el día 1, que es con la que estamos trabajando. 0. Ahí está. En este caso, desde el inicio, que sería cuando la potencia es 1, cuando la potencia es 1, serían las variables original. Recuerdan que lo habíamos comentado. Bueno, acaba haciendo la transformación. Si esta no fuera simétrica, podría haber 4 al ir aumentando el valor de lambda. Ahora, fíjense, aquí cuando transformo, me obtengo outliers. Este puntito de acá es un outlier. Pero bueno, esta sería una gráfica muy interesante que me ayuda un poco a tratar de identificar la mejor transformación Box-Cox. ¿Qué más gráficas tengo aquí por default? El diagrama de dispersión, que es típico, es dejar de tenerlo. Fíjense. Voy a marcarle nada más qué variable X y qué variable quiero en Y. Aquí estoy pidiendo que grafique el día 1 contra el día 2 para ver cómo es que se asocian. Si lo pongo, a ver, ¿dónde está? Aceptar, pero no lo alcanzo. No lo alcanzo a ver yo porque modifiqué los tamaños para que se viera un poco mejor la letra. Pero debe de ser el Enter. ¿Ok? Y aquí está. ¿Ok? Tengo opciones para ponerle en ese scatter plot que no manejé. Aquí se ve claramente que hay una tendencia, una correlación positiva, no tan fuerte, pero sí a verla. Recuerdan que hicimos la matriz de correlaciones, esta debe ser una de las dos variables que tengan una correlación alrededor de 0.6. Sí hay una acción positiva, pero no es tan fuerte. Si hubiera graficado el 2 con el 3, tendería a una línea recta. Recuerden que eran 90 y tantos. Pero fíjense, no les puse, pero acá tenía opción. Aquí tengo algunas opciones, también algunas son muy interesantes. Por ejemplo, puedo cambiarle el eje, porque algunas variables tienen una relación exponencial y yo quisiera tratar de verificar un poco
siendo logarítmicas, ya sea a X o a Y o a ambas, y ver si un modelo exponencial pudiera ser. Puedo generar también la línea de mínimos cuadrados. A ver, déjenme ver si puedo hacer un poco más pequeño esta caja. Es que no me permiten ver la parte de abajo. Y entonces yo quería nada más regresarme muy rápido a la misma gráfica. No lo voy a poder hacer, así es que bueno, a ustedes les tocará un poco más Esta gráfica, que también es una de las más comunes, sí permite hacer lo que me preguntaban hace un rato. Pero no todas. El tamaño del texto lo puedo hacer más grande o más pequeño en los ejes. O puntos. ¿Ok? Voy a aceptar nada más para que vean los cambios que ocurrieron. Hice el logaritmo en los dos, cambiaron evidentemente los puntos, hice la línea de regresión lineal entre ellas, que era la de mínimos cuadrados. Y bueno. Bueno, entonces, les decía, esa era en cuanto a la gráfica de la de dispersión. ¿Ok? Aquí también tengo una matriz de diagramas de dispersión. Híjole, estoy viendo que se me está acabando el tiempo. Pero bueno, no importa. Prefiero tardarme y después hacer un mini taller. Pero que lo vayamos viendo más o menos bien para que sea de provecho y quede algo. Entonces, fíjense, esta matriz de dispersión, de diagramas de dispersión, fíjense, en este caso a mí me interesaban los días 1, 2 y 3, que es la variable respuesta. Le puedo poner incluso que me lo haga por grupos. A ver, las densidades. Acepto. En las opciones, igual que antes, puedo ponerle la de mínimos cuadrados o una estimación no paramétrica. Vamos a dejarla suavizada. Y en la parte de la diagonal puedo poner o gráficas de densidad, que ya vimos cómo eran, que ya lo vimos, o un diagrama de caja, o una gráfica de dispersión unidimensional, o gráficas o nada. ¿Okay? Voy a poner las de densidad. ¿Ok? Y ahora y aquí está. ¿Ok? Entonces me va haciendo la gráfica de dispersión por pares. Y en la diagonal me puso las estimaciones. ¿Ok? Podía haberle puesto histogramas o gráficas de QQ o el diagrama de las tres mezcladas, etcétera. Tal vez no fue muy buena opción la de la estimación no paramétrica sobre los puntos. Pero bueno, igualmente podría no haberle puesto. A ver, la vamos a hacer sin eso para que se note. Lo que quise decir. A ver, le voy a poner nada al centro. En vez de líneas suavizadas, le voy a poner la de mínimos cuadrados. En cada uno de los colores, que sería cada uno de los grupos, cada una de las, no me acuerdo si le puse en densidades o... ¿Cuáles son las densidades? ¿Ok? Tengo las líneas de regresión lineal de cada una de ellas y los puntitos. No quisiera darle más énfasis a los puntos, pues le quito la estimación de mínimos cuadrados y me deja
Y aquí, ¿cómo lo interpreto? Pues la del día 1, esta de aquí, esta que está aquí, que tiene los números del 1 al 5. No sé si el cursor, no tengo mi lápiz. Sería la gráfica entre el día 1 y el día 2. Esta de acá, del extremo inferior izquierdo, será la gráfica del día 1 contra el día 3. Y así puedo ver por pares cómo es la asociación. Si recuerdo, la asociación entre el día 2 y el día 3 era una asociación muy fuerte, pues aquí lo puedo ver muy claramente cómo los puntos conforman una línea recta. ¿Ok? Bueno, esta sería la matriz de diagramas de dispersión. Ahora fíjense aquí gráficas. Gráficas de las medias, también es una gráfica interesante. Esta es muy buena para diseño de experimentos. Por ejemplo, yo pudiera ver cómo se da la interacción entre densidad y humedad en el día 1. Puedo opciones, modificar lo de siempre. ¿Ok? Puedo las barritas, lo puedo poner como un intervalo de confianza, como un error típico o como la desviación estándar. Y en donde van a tener el texto que identifica cada uno. ¿Ok? Acepto. Ahí está. Claramente se ve una interacción entre ellas. Muy claro entre la línea verde y la línea negra, que vendría siendo la de humedad 0.1 y la de humedad 0.20. Cada punto que está ahí en cualquiera de ellas son medias. Y las barras que salen hacia arriba y hacia abajo son los errores estándar. Podría haberle modificado los textos. A ver. Y sobre el tiempo. A ver qué gráficas me faltaron. No. Las vamos a ver muy rápido. La gráfica de sectores, pues es la de pastel. Entonces va a contabilizar las frecuencias. Voy a hacer nada más una para que quede. ¿Verdad? Voy a poner ¿qué variables? Bueno, como estoy hablando de una gráfica, las variables van a ser categóricas o factores. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ya sé cómo está. ¿Por qué? Porque es un experimento. Pero vamos a suponer de todas maneras que quisiera estudiar la densidad y en porcentaje. ¿Ok? No le voy a poner nombres ni nada. Acepto. Y aquí está mi gráfica. ¿Por qué están idénticos las partes del pastel? Pues muy fácil. Como es un experimento, tengo 6 opciones de cada una de ellas. Pues por eso, como hay 6, solo me contabiliza qué tanta frecuencia hay del 1.1, qué tanta frecuencia hay del 1, qué tanta frecuencia hay del 1.6. Mi experimento está totalmente balanceado. Por eso tengo el 33% de cada una de ellas. Finalmente, para terminar el día de hoy, la gráfica de 3 dimensiones. Bueno, aquí esta es una respuesta. Tengo una variable respuesta. Voy a suponer que es el día 1. Otras dos variables numéricas que son explicativas. Si no lo hubiera cambiado a factores, hubiera sido muy práctico poner la humedad y la densidad. De tal manera, es más, mejor hagamos eso para que coja un poco más de sentido. Vamos a esta gráfica, con esta iniciamos la clase de mañana. Para que sea algo con sentido, si no, no va a tener sentido esta gráfica.
en 3 dimensiones. Les decía, es muy utilizada cuando usamos superficie de respuestas, cuando andamos en búsqueda de óptimos. Pero vamos a empezar con esa y vamos a continuar con lo que se llama plugins.